Siempre imaginé que la boda de mi hijo sería el broche de oro de la vida que construí con tanto esfuerzo y dolor. Era el momento en que, por fin, vería a ese niño, mi único tesoro, comenzar su propia familia, rodeado de amor, respeto y un futuro prometedor. Pero todo se vino abajo cuando leí la nota que cayó del ramo de la novia. Ahí, en plena iglesia, descubrí que me estaban preparando para morir. Y si crees que esta historia termina con un escándalo en el altar, no tienes idea de lo que me hicieron después. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice, nadie en la alta sociedad lo va a olvidar jamás. Pero antes, dime una cosa en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Y si quieres seguir escuchando historias reales como esta, suscríbete al canal porque vienen muchas más. Mi nombre es Carmen Elvira Hidalgo, tengo 69 años, y durante más de 3 décadas fui esposa de un magnate respetado, madre entregada y guardiana de un imperio. Pero ese día, dejé de ser todo eso. Y tal vez, solo así, descubrí quién soy en realidad. No sé por qué, pero esa mañana sentí algo raro en el pecho. No era angustia, ni miedo, ni siquiera tristeza. Era más bien una quietud sospechosa. Todo estaba en su lugar. La iglesia decorada con flores blancas recién llegadas de Ecuador, los vitrales iluminando los bancos con reflejos suaves, los fotógrafos vestidos de negro moviéndose en silencio, como si fueran parte del decorado. Me senté en la primera fila, como me correspondía. Llevaba un vestido de seda francesa y un broche antiguo de esmeraldas que había pertenecido a mi suegra. Tenía que estar radiante. Porque ese día no era cualquier día, era el día en que mi único hijo se casaba. Y yo pensaba que me casaba con una buena mujer. Los murmullos empezaron en cuanto se abrió la puerta principal. Todos giraron la cabeza con esa mezcla de morbo y admiración que se tiene en las bodas de alta sociedad. Antonella apareció con un vestido de encaje italiano, una tiara discreta y el ramo más perfumado que he olido en mi vida. Caminaba despacio, como si flotara, con una sonrisa que parecía sincera. Y yo, que siempre he sido buena leyendo gestos, no vi nada fuera de lugar. Me sentí culpable por todas las veces que dudé de ella. Bajé la mirada, respiré profundo, y cuando la volví a levantar, ella ya estaba frente a mí. Fue en ese momento cuando ocurrió. Una pequeña hoja blanca cayó del ramo justo frente a mis pies. Me agaché con cuidado, pensando que sería una notita cursi o alguna promesa escondida entre las flores. La tomé sin hacer ruido. Nadie pareció notarlo. Mientras todos miraban embobados la ceremonia, yo abrí aquel papel doblado en 4. La letra era apresurada, masculina. Y las palabras se me clavaron directo en el estómago. No olvides que eres mía, pase lo que pase. La próxima etapa está cerca. Después de la ceremonia, me libraré de la vieja y tú serás la nueva heredera de todas las empresas. Sentí un vacío inmediato. Me quedé helada. Nadie me miraba. Nadie sabía lo que acababa de pasar. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, sosteniendo ese papel como si fuera un pedazo de dinamita. Mis oídos comenzaron a zumbar. Veía a la gente a mi alrededor moverse, reír, susurrar, pero ya no podía oírlos bien. Me temblaban las manos. Quise leer la nota de nuevo, pero el papel ya se había impregnado de sudor. Era mi nombre lo que no estaba ahí. No me nombraba, pero hablaba de mí. De eliminarme. De reemplazarme. Me quedé observando el altar mientras mi hijo tomaba la mano de Antonella. Nunca había sentido algo tan parecido a un entierro en plena boda. Intenté pensar con claridad, pero las imágenes no paraban de llegar. El rostro de mi hijo cuando era niño, sus manos aferradas a mi falda, su voz preguntándome si papá iba a volver. Recordé todo lo que habíamos construido juntos. Cada piedra de ese imperio llevaba mi huella. Cada empresa, cada hotel, cada obra pública que se hizo con nuestro apellido, todo eso ahora estaba en riesgo. No solo mi vida, sino el futuro de él. Porque si eran capaces de planear algo así contra mí, ¿qué impediría que hicieran lo mismo con él después? Me incliné un poco hacia atrás, como si necesitara estirar la espalda, pero en realidad era un gesto de defensa. Necesitaba espacio. Aire. Volver a poner los pies en la tierra. Miré hacia la puerta lateral de la iglesia, esa que da hacia el pasillo de los sacristanes, y supe lo que tenía que hacer. No podía quedarme.
No podía confrontarlo sin pruebas. Tampoco podía permitir que vieran mi miedo. Así que me levanté despacio, con la nota escondida dentro del guante, y salí caminando como si fuera al baño. Pero por dentro, me estaba partiendo. El coro seguía cantando una versión lenta de Ave María. Esa canción me recordaba a mi madre. A su funeral. A su voz diciéndome que siempre hay que mantener la cabeza en alto. Y yo lo hice. Caminar sobre ese mármol italiano, con los tacones resonando como un reloj que se detiene, fue lo más difícil que he hecho en mucho tiempo. Afuera, mi chofer me vio venir y no dijo nada. Le abrí la puerta y dije una sola frase: arranca. No pares hasta que yo lo diga. Y cerré los ojos. Porque si los abría, lloraba. Y yo no lloro frente a los enemigos. Mi hijo no me vio salir. O si lo hizo, no lo demostró. Seguramente pensó que me había sentido mal. Una madre mayor que se marea con tanto calor. Nadie imaginaría lo que en realidad estaba pasando. Me alejé de esa iglesia sintiendo que dejaba atrás mi propio funeral. Porque no hay otra forma de llamarlo. Me estaban enterrando en vida. En silencio. Con flores, con música, con champaña y trajes de diseñador. Todo tan elegante, tan bonito por fuera y tan podrido por dentro. Nunca me había movido con tanto control y tanto miedo al mismo tiempo. No sentí las piernas. Solo el peso del silencio que me envolvía como una nube espesa. A cada paso que daba hacia esa puerta escondida, imaginaba que alguien gritaba mi nombre, que me detenían, que me exigían explicaciones. Pero no. Nadie dijo nada. Nadie me vio. Quizás sí me vieron, pero no les importó. ¡Qué irónico! Toda mi vida creí que era imposible que alguien me ignorara. Y ahí estaba yo, atravesando como una sombra el pasillo donde se guardan los libros sagrados, con el corazón a punto de salirse por la boca. El aire afuera me golpeó con fuerza. No era frío, pero me hizo temblar. Tal vez fue el contraste entre el aroma a incienso y la brisa con olor a jacarandas. O tal vez fue la certeza de estar sola. Vi la limusina estacionada bajo el toldo de terciopelo rojo. Uno de los coordinadores del evento se acercó con cara de duda. Le sonreí con cortesía, como si todo estuviera perfectamente planeado, y le dije que tenía que hacer una llamada urgente. Me ayudó a abrir la puerta y volvió corriendo al templo. Subí y cerré de inmediato. Mis manos sudaban, mis labios estaban secos. El chofer me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que arrancara, sin mirar atrás. El auto comenzó a moverse suavemente por las calles adoquinadas del centro histórico. A lo lejos se escuchaban las campanas anunciando el inicio de la ceremonia. Cerré los ojos por un momento, intentando calmar la respiración. No podía pensar con claridad. Mi mente saltaba de un recuerdo a otro, de una sospecha a una escena del pasado que ahora tenía otro significado. ¿Desde cuándo estaban planeando esto? ¿Fue todo falso desde el principio? ¿Cuándo empezó mi propio hijo a confiar más en ella que en mí? Me sentí como una pieza decorativa que, después de tantos años, decidieron guardar en un cajón. Miré por la ventana. La ciudad se veía hermosa, como si nada estuviera pasando. Los árboles bien podados, las fuentes encendidas, los cafés llenos de turistas. Me pregunté cuántas personas han sonreído frente a un plato caro mientras su mundo se desmorona por dentro. Me dolía el cuerpo. Una tensión invisible me recorría la espalda. Me quité los guantes y abrí el pequeño compartimento de la bolsa de mano, donde guardé la nota. Volví a leerla. Esta vez más despacio. Palabra por palabra. La letra se me hacía familiar, pero no podía identificarla. Y eso me angustiaba más. Porque el verdadero enemigo todavía no tenía rostro. Tomé mi celular, pero no pude llamar a mi hijo. ¿Qué iba a decirle? Que su futura esposa quería matarme. Que alguien más estaba metido en un plan para quedarse con nuestras empresas. No tenía pruebas. Solo un papel. Y él no me creería. No después de haber defendido esa relación contra todos. No después de haber apostado su futuro por esa mujer. Guardé el teléfono sin desbloquearlo. Me tragué las lágrimas. Estaba acostumbrada a resolver todo, a mandar, a decidir. Pero en ese momento,
no sabía qué hacer. Y esa sensación era nueva para mí. Y cruel. Le pedí al chofer que me llevara al departamento del puerto. No a mi casa. No a la hacienda. Ahí no. Nadie podía saber dónde estaba. Ni siquiera mi hijo. Me daba miedo que lo utilizaran. Que lo manipularan. Que intentaran alcanzarme antes de que yo entendiera qué estaba pasando. El chofer me miró por el retrovisor, como si quisiera decir algo, pero no se atrevió. Me recosté sobre el respaldo y cerré los ojos. Pensé en mi marido. En lo que él habría hecho. Pero ya no estaba. Y yo, ahora entendía por qué tantas mujeres mayores se van quedando calladas con los años. A veces no es resignación. Es estrategia. La llegada al departamento fue rápida. El edificio tenía vista al mar y un lobby de mármol beige iluminado con lámparas de cristal tallado. Un guardia me reconoció de inmediato y me abrió la puerta sin hacer preguntas. Subí en el ascensor sin compañía. Al entrar, me quité los zapatos de tacón y los dejé en la entrada, junto a la alfombra turca. Caminé descalza hasta el ventanal y respiré profundo. El mar estaba en calma. Pero dentro de mí había tormenta. No sabía cuánto tiempo iba a durar. Lo único que tenía claro era que había escapado de una trampa. Y que ahora no podía confiar en nadie. Encendí una lámpara de pie en la sala, preparé un té con jengibre y me senté con la espalda recta. Sabía que debía pensar con frialdad. Como cuando mi esposo y yo enfrentábamos a los políticos en la mesa de negociaciones. Como cuando nos querían arrebatar contratos millonarios. Esto era diferente, sí, pero la traición ya la conocía. No me era ajena. El problema ahora era que venía de dentro. De donde nunca la esperas. De quien debería cuidarte. Ese tipo de traición es como un veneno lento. No te mata en el momento, pero cambia todo lo que toca. No sé cómo logré dormir esa noche, pero sé que desperté con la mandíbula dolorida de tanto apretar los dientes. Me levanté temprano, aún con el maquillaje del día anterior mal borrado y una sensación de vértigo que no me soltaba el pecho. Caminé hasta el baño de mármol, abrí el grifo de agua caliente y me lavé el rostro como si eso pudiera quitarme también el miedo. Me miré en el espejo largo, el de marco dorado, y por un segundo no me reconocí. La mujer ahí parada no era yo. O tal vez sí, pero una versión de mí que llevaba años escondida. La que ya no confía. La que ya no tiembla por dentro, sino que se endurece. Y no por elección, sino por necesidad. A las 9 en punto marqué a Guillermo, mi abogado de toda la vida. No preguntó mucho. Solo dijo, en media hora estoy ahí. No necesitó más. Nos conocíamos demasiado. Nos habíamos enfrentado juntos a demandas millonarias, a periodistas hambrientos de escándalos, incluso a socios desleales. Pero nunca a algo como esto. Cuando llegó, traía una carpeta delgada bajo el brazo y un rostro serio, sin maquillaje social. Lo recibí en la sala, le ofrecí un espresso, que él aceptó como siempre, sin azúcar, y le entregué la nota. No dije nada. Solo se la puse en las manos. Vi su expresión cambiar mientras la leía. Guillermo no es hombre de emociones fáciles. Pero esa vez bajó la mirada, suspiró y dijo algo que me dejó helada. Esto no es un impulso. Esto fue planeado. Y no es reciente. Se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, leyendo en voz baja partes del mensaje. La próxima etapa, deshacerse de la vieja, nueva heredera. Alzó la vista y me preguntó si tenía sospechas. Le hablé de León, el supuesto amigo del círculo de Antonella. Le hablé del cambio repentino en los contratos de las empresas. Le hablé de mi sensación de haber sido rodeada. Él asintió. No lo decía, pero lo entendía todo. Estábamos en guerra. Y no podíamos avisar a nadie. Le pedí que me hablara con total franqueza. Me dijo que no era la primera vez que veía una traición así, pero sí la más bien ejecutada. Que si no hubiera sido por ese papel, probablemente estaríamos semanas o meses sin notar nada. Que lo habían hecho tan limpio, tan disfrazado de amor, que ni un auditor externo habría detectado la jugada. Y si esta nota cayó, no fue por accidente, agregó. Alguien la dejó caer. Y no fue para advertirte. Fue una amenaza velada.
Me quedé helada, porque en ese instante supe que estaban probando hasta dónde podían empujarme. Y yo ya no podía fingir que no lo sabía. Salimos al balcón para hablar con más privacidad. Desde ahí se veía el mar brillar con ese azul que solo aparece en ciertas mañanas. Pero ni siquiera eso lograba darme paz. Guillermo me explicó que debíamos actuar sin levantar sospechas. Que lo primero era analizar los movimientos financieros de los últimos 3 meses, especialmente los relacionados con Antonella. También mencionó la posibilidad de contactar discretamente a un investigador privado. Asentí en silencio. Tenía 1000 preguntas, pero ninguna respuesta me iba a devolver la calma. Ni el mar, ni los cuadros de arte en la pared, ni las copas de cristal tallado del comedor. Nada. En algún momento, me serví una copa de vino blanco. Demasiado temprano, lo sé, pero necesitaba esa quemadura ligera en la garganta. Necesitaba que algo me recordara que seguía viva. Guillermo me miró, pero no dijo nada. Me preguntó si pensaba avisarle a mi hijo. Lo pensé un instante. Y luego dije, no. Aún no. Porque entendí que si sabían que yo había escapado, lo siguiente sería ir por él. Y aunque me doliera, aunque me rompiera por dentro, tenía que dejarlo en la ignorancia, al menos por ahora. Mi hijo estaba casado con una mujer que lo estaba usando. Y decirle la verdad, sin pruebas sólidas, sería entregarlo al enemigo. Antes de irse, Guillermo me miró con una mezcla de compasión y respeto. Me dijo que me cuidara, que comiera, que no me encerrara del todo. Le di un abrazo breve, como los que se dan cuando sabes que alguien es de los pocos que siguen de tu lado. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola con el sonido lejano de las olas. Respiré profundo, sintiendo cómo me dolía el pecho al hacerlo. Fui hasta mi habitación, abrí el armario y saqué una caja de terciopelo azul marino. Dentro guardaba las llaves de mi pasado, papeles, cheques antiguos, una carta de mi esposo que nunca abrí. A veces el lujo se convierte en prisión. Y esa mañana, entendí por qué. Me senté en el borde de la cama, con la espalda recta, y me obligué a pensar como empresaria. No como madre. No como mujer herida. Tenía que dejar de preguntarme por qué. Tenía que enfocarme en el para qué. Sabía que venía una batalla larga. Silenciosa. Elegante por fuera, pero sucia por dentro. Así son las guerras entre gente poderosa. No se hacen con gritos. Se hacen con invitaciones, con copas de vino, con sonrisas falsas. Y yo había vuelto a la arena. No por venganza. No por orgullo. Por algo más simple. Por instinto. Porque cuando te quieren borrar, el primer paso es hacerte visible. Y yo pensaba hacerlo, sin que lo notaran. Esa tarde pasé horas sentada frente al ventanal, viendo cómo el sol iba cayendo sobre el mar como si fuera un telón de teatro bajando en cámara lenta. No podía dejar de pensar en él. En mi hijo. En la sonrisa que había tenido cuando era niño, cuando me abrazaba con los ojos cerrados y decía que yo era su mundo. Me preguntaba en qué momento se rompió ese lazo. En qué momento esa mujer logró ocupar el lugar que yo, con años de desvelo y lucha, había construido. Me dolía más que la amenaza. Más que el miedo. Era el vacío de saber que él ya no me veía como antes. A las 7 en punto me llegó un vídeo por mensaje. Una amiga, emocionada, me lo mandaba sin saber. Era la parte final de la ceremonia. Ellos saliendo de la iglesia bajo una lluvia de pétalos, con una sonrisa radiante. Él levantando la mano, saludando a todos como el hombre más feliz del mundo. Yo observaba desde la pantalla de mi celular, sentada en una sala llena de arte moderno, con un whisky caro en la mano que no lograba calmar el temblor de mis dedos. Me acerqué el teléfono al pecho como si pudiera tocarlo. Como si pudiera advertirle desde ahí. Pero no lo hice. No lo llamé. No lo interrumpí. Quise marcarle 1000 veces. Quise escribirle. Pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que si le decía todo, él no me creería. Que lo negaría. Que pensaría que era celos, exageración, paranoia de madre vieja que no acepta que su hijo ya no es suyo. Y no soportaba la idea de escuchar eso. De que me viera como una amenaza, cuando yo siempre fui su refugio. Así que guardé silencio.
Y ese silencio fue el grito más fuerte que he dado en mi vida. Porque las madres, a veces también tenemos que quedarnos calladas para proteger. En la madrugada, abrí un álbum antiguo. Fotos de cuando él era pequeño, de cuando su padre aún vivía, de nuestros veranos en la finca con los caballos y la alberca de borde infinito. Volví a verme en esas imágenes, fuerte, joven, llena de sueños que no eran solo míos. Yo no quería un imperio por ambición. Lo quería para dejarle algo a él. Algo que lo protegiera cuando yo ya no estuviera. Y ahora, eso que construí con amor, estaba siendo usado para matarme. Qué ironía tan cruel. Qué manera tan baja de querer borrar mi historia. Intenté dormir, pero no pude. Me paré en medio del comedor y encendí la luz del candelabro central. La habitación se iluminó como si fuera una escena teatral. Todo estaba impecable. Los manteles de lino, las sillas tapizadas en terciopelo, las copas alineadas como soldados. Un lujo mudo que, por primera vez, me pareció innecesario. Me di cuenta de que había pasado años decorando espacios, organizando eventos, vistiendo de gala, para terminar sola, en una guerra que no pedí. Me abracé a mí misma. Sentí frío. Y también una rabia tan fina, tan contenida, que me quemaba por dentro. Por la mañana, llamé a Guillermo. Le pedí que iniciara una revisión de todas las firmas recientes de mi hijo. Cualquier movimiento legal, cualquier transferencia. No le di detalles, solo le dije, hazlo como si fuera tu empresa, no la mía. Me dijo que lo haría con discreción. Después colgué y me serví un café. Me miré al espejo de la cocina. Estaba pálida, ojerosa, pero mis ojos ya no temblaban. Estaban firmes. Me había tomado 2 días entenderlo. Si quería salvar a mi hijo, tenía que hacerlo sin que lo supiera. Y eso dolía más que cualquier amenaza. Esa tarde, mientras me duchaba, pensé en todas las mujeres que han sido acusadas de locas por decir la verdad, por adelantarse a una mentira bien vestida, por levantar la voz cuando nadie más se atrevía. Me sentí una de ellas. No quería venganza. No quería destruir a nadie. Solo quería recuperar mi lugar. No como madre solamente. Como mujer. Como la cabeza de esta historia. Porque eso es lo que soy. Y aunque me hayan intentado borrar, seguía aquí. De pie. Con miedo, sí. Pero con la mirada puesta en lo que me quieren arrebatar. Y eso, no lo iban a lograr tan fácil. No sé cómo ni cuándo, pero empecé a trazar un plan. Uno silencioso. Uno elegante, como todo en mi vida. Un plan que no llevaría gritos ni escándalos. Solo inteligencia, observación y tiempo. Me juré que no volvería a esa casa hasta tener pruebas en la mano. No quería perdón. Ni comprensión. Quería justicia. Quería respeto. Quería que, cuando todo saliera a la luz, no me vieran como una víctima, sino como lo que realmente soy. Una mujer que no se dejó enterrar viva. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has quedado en silencio para no perder a alguien que amabas, aunque ese silencio te rompiera por dentro? 3 días después, Guillermo me llamó. Su voz era baja, cortante, sin adornos. Me pidió que lo viera en su despacho personal, no en el corporativo. Eso me puso en alerta. Cuando llegué, me recibió su asistente y me ofreció café colombiano servido en porcelana inglesa. El ambiente olía a cuero viejo y madera pulida. Era un despacho elegante, pero con esa frialdad propia de los lugares donde se firman traiciones y se esconden secretos. Guillermo me esperaba de pie, con una carpeta en la mano. Me pidió que me sentara. Me ofreció agua. No la acepté. No tenía sed. Solo quería saber la verdad. Abrió la carpeta despacio. Puso frente a mí varios documentos, y con el dedo índice fue señalando cada firma, cada fecha. Esto es de hace 3 semanas. Aquí, Antonella figura como socia capitalista de Constructora Hidalgo. Aporta, supuestamente, un paquete de acciones donadas por tu hijo como regalo de bodas. No respondí. No podía. Era peor de lo que había imaginado. Esa empresa no era una más. Era el corazón del imperio. Por donde pasaban los contratos más grandes,
los movimientos más delicados. Y ahora, parte de eso ya no me pertenecía. Ella ya había metido las manos. Y no por amor. Guillermo me miró, esperando una reacción. Pero yo solo observaba el papel, como si pudiera leer entre las líneas algo que me calmara. No lo había. Ningún consuelo. Solo la certeza de que el enemigo ya no estaba planeando, ya estaba ejecutando. Le pregunté si era legal. Me dijo que sí, que mientras él fuera mayor de edad y dueño legítimo de las acciones, podía cederlas. Lo hicieron todo bien. Con tiempo. Con asesoría. No es una jugada impulsiva. Es una estrategia pensada. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No eran sospechas. Era real. Ella ya estaba tomando lo que no le correspondía. Me levanté y caminé hacia la ventana del despacho. Desde ahí se veía parte del centro financiero. Edificios altos, vidrios polarizados, banderas de distintos países en las entradas. Pensé en cuántas mujeres han construido imperios junto a sus esposos, solo para ver cómo otras llegan a sentarse en las sillas que ellas levantaron con años de sacrificio. Me sentí humillada, pero no vencida. Porque algo en mí se activó. Algo que había estado dormido. Esa parte que no negocia. Que no perdona traiciones disfrazadas de ternura. Esa parte mía que, durante años, tuvo que ceder para no incomodar. Le pedí a Guillermo que revisara el resto de las empresas. Que buscara movimientos, préstamos, compras o ventas no autorizadas. Él asintió sin hacer preguntas. Le dejé claro que no quería venganza, pero tampoco impunidad. Salí del despacho con la carpeta en la mano y el corazón más firme. Bajé en el elevador de espejo, sola, viéndome la cara con esa expresión nueva que no conocía del todo. Ya no era solo dolor. Era decisión. Una certeza que no me iba a soltar. Tenía que desenmascararla. No ante la prensa. No ante la familia. Ante mi hijo. Tomé un taxi de lujo para evitar usar mi chofer habitual. Me bajé 2 calles antes de mi destino y caminé. Necesitaba respirar. Pasé frente a boutiques de diseñador, a cafeterías llenas de mujeres jóvenes hablando de viajes y bodas. Pensé en Antonella. En su forma de vestir, de moverse, de usar cada palabra como un accesorio más. Siempre supe que había algo en ella que no encajaba. Pero no quise admitirlo. Porque mi hijo la amaba. Y a veces, uno calla para no romper lo que parece felicidad. Pero ahora entendía que el silencio, en ciertas manos, se convierte en arma. Al llegar al departamento, entré sin encender las luces. Me quité los tacones y me recosté en el sofá. El cielo estaba oscuro, con relámpagos lejanos que no traían lluvia, solo aviso. Dejé la carpeta sobre la mesa de centro y puse música instrumental. Quería calmar mi mente, pero no podía. Las imágenes se mezclaban, la boda, el ramo, la nota, la firma en los papeles. Todo era parte del mismo cuadro. Y yo, era el único estorbo en su camino. Eso decía la nota. Y eso demostraban los documentos. No era paranoia. Era un hecho. Antonella no me quería lejos. Me quería fuera. Y cuanto antes. Me preparé un baño caliente con sales de lavanda y me sumergí despacio. Cerré los ojos y me permití llorar, sin ruido. No por debilidad. Por desahogo. Porque no quería que esa rabia se me volviera veneno. Porque para pelear con elegancia, hay que limpiarse el alma. Me prometí que no iba a caer en provocaciones. Que no iba a ensuciarme. Pero también me prometí que no me iban a pisar. No después de todo lo que he dado. No después de todo lo que construí. Ya no. Esta vez, iba a hablar menos, y a mirar más. A esperar el momento exacto. Y cuando llegara, nadie iba a poder frenarme. Había algo en esa letra, algo que no me soltaba. La caligrafía tenía cierta rigidez, una inclinación que me resultaba familiar, pero no lograba ubicarla. Pasé 2 días mirando documentos antiguos, viejas tarjetas de Navidad, incluso notas de agradecimiento que habían llegado a la empresa. No hallaba nada. Hasta que, sin buscarlo, llegó una edición especial de una revista de sociedad con fotos de la boda.
No suelo mirar esas publicaciones, pero algo me empujó a abrirla. En la tercera página, junto a una columna que elogiaba mi elegancia como madre del novio, vi la imagen que me despertó el estómago. Y no fue por vanidad. Ahí estaban ellos. Antonella, radiante, tomada del brazo de León. Lo habían presentado desde el principio como un viejo amigo de la familia de ella. Arquitecto de renombre, premiado en Europa, contratado recientemente para remodelar la nueva sede administrativa de una de nuestras empresas. Un rostro educado, una sonrisa precisa. Nada fuera de lugar. Pero al verlo ahí, tan cerca de ella, con ese brillo extraño en los ojos, entendí lo que no quise ver antes. Su mirada no era de amistad. Era de algo más. Posesión. Culpabilidad. Intimidad mal disimulada. Era él. No me bastaba con una foto. Así que fui más allá. Pedí a Guillermo que indagara sobre sus antecedentes. Nada ilegal, nada brusco. Solo quería saber si lo que sentía era paranoia o intuición. Me encerré en casa durante días, repasando escenas pasadas. Recordé una cena en la que él halagó excesivamente el talento empresarial de Antonella. Otra donde insistió en servirle el vino como si fuera su pareja. Gestos sutiles, fáciles de ignorar si uno no está mirando con lupa. Pero ahora todo encajaba. La nota. La cercanía. Su entrada silenciosa en nuestras empresas. Lo estaban haciendo por dentro, como el moho que carcome sin hacer ruido. Una tarde, cansada de esperar, decidí pasar por la sede temporal de la constructora, donde León estaba trabajando en los planos de remodelación. Fui sin avisar, con gafas oscuras, un trench de diseñador y el cabello recogido. Nadie me reconoció al entrar. Caminé directo hacia la sala de diseño y lo vi de espaldas, revisando planos sobre una mesa larga de madera. Cuando se giró y me vio, su expresión no fue de sorpresa. Fue de cálculo. Me ofreció café como si fuéramos viejos amigos. Fingí sonreír. Fingí todo. Pero mientras hablaba, yo analizaba cada gesto, cada palabra que no decía. La conversación fue cortés, casi vacía. Él evitaba mirarme directamente. Le pregunté por su visión de la nueva sede, y se extendió en tecnicismos que no me importaban. Lo interrumpí a mitad de una frase para preguntarle cómo conocía a Antonella. Titubeó un poco. Dijo que habían coincidido en una exposición de arte en Milán hace años. Que tenían amigos en común. Nada concreto. Nada comprometedor. Pero el temblor leve en su voz me lo confirmó. Era él. Lo supe sin necesidad de pruebas. Y ese tipo de certezas son las más peligrosas. Al salir del edificio, sentí una mezcla extraña de alivio y rabia. Al menos ya tenía rostro. Ya sabía a quién mirar. A quién vigilar. Pero también sentía impotencia. Porque no podía hacer nada aún. No sin pruebas. No sin un error de su parte. Me apoyé en el auto un momento, con las manos temblando. El chofer bajó el volumen de la radio al verme. No dije nada. Solo pedí que manejara. No quería volver a casa. No quería encerrarme con mis pensamientos. Necesitaba caminar. Así que bajé en la plaza central, donde las mujeres mayores pasean con sus perlas y sus silencios. Caminé entre fuentes y jardineras, observando a la gente como si yo fuera una extraña. Pensaba en lo fácil que es engañar a una familia cuando todos están ocupados celebrando. En cómo el lujo disfraza la podredumbre. En cómo una sonrisa bonita y un apellido extranjero pueden abrir puertas sin esfuerzo. Me senté en una banca de hierro forjado, en medio del bullicio elegante, y me di cuenta de que estaba sola. No sola de compañía. Sola de respaldo. Porque todos los que me rodeaban estaban ciegos o comprados. Y eso, en este mundo, es más peligroso que un enemigo declarado. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina, con una copa de vino tinto y el ventilador de techo girando lento, como marcando el ritmo de mi insomnio. Apoyé la frente en la mesa y me dejé caer un poco. No estaba derrotada, pero sí agotada. Había dado pasos importantes, pero todavía no tenía armas. Solo sospechas. Solo intuiciones. Y aunque muchas veces me habían salvado, esta vez necesitaba más.
Necesitaba que alguien hablara, que alguno de ellos cometiera un error. Porque cuando eso pasara, yo estaría lista. Y no iba a mostrar piedad. Recibí la invitación como si nada. Era una de esas tarjetas doradas con bordes en relieve, enviada por la Fundación de Arte Moderno que solía presidir antes de que todo comenzara a pudrirse. Un evento de beneficencia, con cena de gala incluida, música en vivo y subasta de piezas exclusivas. Lo de siempre. Nadie imaginaba que yo no estaba yendo por cortesía ni por nostalgia. Esa noche necesitaba ver con mis propios ojos lo que los rumores aún no sabían poner en palabras. Fui sola, sin chofer, sin avisar a nadie. Elegí un vestido azul petróleo, largo, con espalda descubierta, el mismo que usé hace años en la Embajada de España. Esta vez, no lo acompañé con joyas. No quería destacar. Quería mirar desde la sombra. El lugar era uno de esos salones privados que solo se abren para los nombres que importan. Mármol italiano, luces cálidas, paredes cubiertas de espejos antiguos. El aroma a flores frescas se mezclaba con el de los perfumes caros, y la música de cuerdas envolvía el ambiente con esa calma fingida que solo el dinero sabe comprar. Me movía como un fantasma. Nadie pareció notar mi presencia de inmediato, o al menos no dijeron nada. Me acerqué a una de las barras y pedí un gin tonic. El barman me reconoció, pero no hizo ningún comentario. Como si supiera que esa noche no debía preguntarme nada. Me instalé cerca del piano, en un rincón con vista al salón principal. Desde ahí los vi llegar. Antonella entró primero, con un vestido rojo escarlata que dejaba poco a la imaginación. El cabello suelto, los labios rojos y esa forma de caminar que ya conocía, segura, altiva, como si el mundo estuviera ahí para aplaudirle. León venía detrás. No le ofreció el brazo, pero la mirada era suficiente. Estaban coordinados. Sin palabras. Como dos piezas que encajan cuando nadie está viendo. Me quedé quieta, observando. Ellos no me vieron. O fingieron no hacerlo. Pero yo sí. Yo vi todo. Durante la cena, no se sentaron juntos. Pero compartieron miradas, gestos, silencios. Él se levantaba para acercarse a ella con excusas innecesarias. Le hablaba al oído. Ella se reía con ese gesto falso que aprendió a usar en las cenas formales. Un empresario intentó coquetear con ella. León lo fulminó con la mirada. No eran amigos. Eran algo más. Algo escondido. Algo que se le salía del cuerpo sin que ellos lo notaran. Me ardía la garganta. No por celos. Por impotencia. Porque mi hijo no estaba ahí. Y si estuviera, tampoco lo vería. Porque el amor, cuando se vuelve obsesión, también te vuelve ciego. Hubo un momento, justo después del brindis, en que León le tomó la mano bajo la mesa. Fue un segundo. Apenas un roce. Pero lo vi. Y fue suficiente. No necesitaba cámaras. No necesitaba testigos. Mi cuerpo lo sintió. El tipo de certeza que solo se tiene cuando algo se rompe en el alma. Terminé mi copa de un trago y me levanté despacio. No quería causar escena. No quería ser el centro de la atención. Ya no. Esa noche, yo era mi propia prueba. Mi propio testigo. Me escondí entre las columnas, respirando hondo, tratando de no llorar frente a esa gente que solo aplaude cuando hay éxito. Antes de irme, pasé por la terraza, buscando aire. Había pocas personas afuera. Un grupo de mujeres hablaba de sus hijos en el extranjero, otra comentaba sobre el nuevo spa que abrían en la Riviera Maya. Conversaciones vacías. Gente llena de cosas, pero tan vacía de alma. Me apoyé en la barandilla y miré la ciudad desde arriba. Las luces titilaban como si no pasara nada. Pero dentro de mí, algo ya no volvería a ser igual. Sentí que estaba cruzando una línea invisible. Una de esas que no se ve, pero se siente. A partir de esa noche, ya no iba a tener duda. Solo planes. Al volver al departamento, no encendí las luces. Caminé en silencio, dejé los zapatos en la entrada y fui directo a la cocina. Abrí una botella de vino, la más cara que tenía, no para celebrar, sino para sellar la noche. Me senté frente a la barra de granito, con la copa en la mano,
y recordé la cara de León cuando se inclinó hacia ella. Recordé la forma en que Antonella lo miró cuando pensaba que nadie observaba. Y entendí algo importante. No eran descuidados. Eran soberbios. Creían que ya habían ganado. Y eso podía ser su mayor error. Me dormí tarde, con la ropa puesta y el corazón encendido. Había visto suficiente. Ya no eran solo documentos, firmas o letras sospechosas. Ahora tenía imágenes. Escenas. Gestos. Lo que venía era lo más delicado. Porque el siguiente paso no era actuar. Era esperar. Dejar que se confiaran. Que creyeran que me habían sacado del juego. Y entonces, justo cuando creyeran que ya no importaba, yo iba a mover la ficha más silenciosa. Y la más certera. El encuentro no fue planeado. Me lo topé por accidente, si es que el destino tiene accidentes. Fue en el lobby de un hotel boutique donde él y Antonella estaban hospedados por unos días mientras remodelaban parte de la casa. Yo iba saliendo de una reunión discreta con un exsocio de mi esposo. Lo vi de lejos. Alto, bien vestido, con el porte que siempre tuvo desde joven. Y aunque quise dar media vuelta, ya era tarde. Nuestros ojos se cruzaron. Y en ese instante, supe que algo en él había cambiado. Ya no era mi hijo mirándome. Era un hombre desconfiando de su madre. Se acercó con pasos firmes, sin la sonrisa de siempre, sin el abrazo automático que me daba desde niño. Su tono fue cortante. «¿Qué haces aquí, mamá?» Le expliqué que había tenido una reunión, que no lo buscaba. Lo cual era cierto. Pero él no me creyó. Me miró como si yo estuviera invadiendo su vida. Como si yo ya no tuviera lugar. Sentí que el aire del lugar se volvía espeso. Le pregunté si estaba bien. Se encogió de hombros. Me dijo que Antonella estaba preocupada, que yo había desaparecido justo el día de la boda y nadie entendía nada. Su voz sonaba molesta. Dolida. Confundida. Quise abrazarlo, decirle que no estaba loca. Pero no pude. Porque también supe que, en ese momento, no importaban mis palabras. Él ya había elegido un bando. Me dolió más de lo que imaginé. Traté de mantener la calma. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que había cosas que no podía explicar todavía. Me pidió que no hiciera drama, que no empezara con mis sospechas sin sentido, que Antonella era su esposa y que merecía respeto. Y entonces me tocó el brazo. No fue un gesto suave. Fue un apretón. Un aviso. Algo en su mirada me congeló. Era mi hijo, pero ya no era mío. Entró al ascensor sin decir adiós. Me quedé parada en medio del lobby, con los tacones clavados en el mármol como si fueran anclas. El conserje me observaba de reojo, fingiendo atender a otra persona. Me senté en un sillón tapizado con terciopelo gris, cerré los ojos y respiré hondo. No lloré. No todavía. Me quedé ahí unos minutos, mirando las lámparas de cristal como si fueran estrellas muertas. Me sentí pequeña. Invisible. No por el desprecio, sino por la impotencia de saber que, incluso con la verdad en las manos, él no me iba a escuchar. Regresé a casa en silencio, mirando por la ventana del coche sin ver nada. Recordé cuando le sostenía la mano para cruzar la calle, cuando le preparaba el uniforme cada mañana, cuando me decía que yo era la mujer más fuerte del mundo. ¿Cómo se pierde eso? ¿En qué momento se rompe la confianza entre madre e hijo? Tal vez no fue de un día para otro. Tal vez fui yo, con mi forma de controlarlo todo, de protegerlo demasiado. Tal vez le dejé tan poco espacio que cualquier otra mujer que lo escuchara sin juzgar, tenía la puerta abierta. Esa noche, me quité el maquillaje con rabia. Froté la piel hasta enrojecerla. Como si pudiera quitarme también la culpa, el miedo, la tristeza. Me serví un coñac añejo y me senté frente a la chimenea. Quería calor. Quería sentir algo que no fuera decepción. Revisé la nota otra vez. La leí en voz alta, como si necesitara oírla para creerla. Las palabras seguían ahí, tan claras, tan frías como la primera vez. No estaba inventando nada. No era una fantasía. Era real. Pero la realidad no siempre se impone con fuerza.
A veces, la verdad se hunde en medio de mentiras más dulces. Me recosté con el celular en la mano. Pensé en marcarle, en suplicarle que abriera los ojos. Pero me contuve, porque entendí que el amor, cuando se convierte en súplica, pierde fuerza. Y yo no iba a rogar por algo que merecía por derecho. Él era mi hijo, y me había dado la espalda. Tal vez sin querer, tal vez confundido, pero lo había hecho. Cerré los ojos con el corazón herido, pero firme. No lo iba a perder. No sin pelear. Pero esta vez, la pelea sería sin gritos, sin escándalos. Sería desde el silencio. Y desde ahí, también se puede ganar. No dormí. Di vueltas en la cama hasta que el cielo empezó a aclararse. Me levanté, me puse una bata de seda blanca y salí al balcón. El aire estaba frío. El mar quieto. Como si todo esperara. Me prometí algo en ese momento. No iba a dejar que la rabia me volviera amargada. No iba a dejar que el dolor me robara la dignidad. Iba a recuperar a mi hijo. Pero no a cualquier costo. No iba a bajar la cabeza. Porque incluso una madre tiene derecho a poner límites cuando le rompen el corazón. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que quien más debería defenderte termina dudando de ti? Volver a la casa fue una decisión difícil. No por miedo, sino por lo que representaba. Cada rincón de ese lugar tenía mi huella. Desde los mármoles italianos del vestíbulo hasta los candelabros traídos de Francia. Era más que una casa, era una extensión de mí. Pero ahora, al cruzar esa puerta de madera tallada, sentí que todo me miraba distinto. Ya no era la dueña. Ya no era la reina del lugar. Era una intrusa volviendo al castillo que otros habían ocupado. Caminé con pasos firmes, saludando al personal con cortesía, fingiendo normalidad. Pero dentro, me estaba tragando el asco. Subí directo a mi estudio. Cerré la puerta y me senté frente al escritorio, como tantas veces lo había hecho para firmar contratos o leer balances. Me dejé caer en la silla de piel y respiré hondo. Los sonidos de la casa llegaban apagados. Voces, pasos, vajilla. Nada parecía fuera de lugar. Pero yo sabía que lo estaba. La intuición no hace ruido, pero tampoco se calla. Al poco rato tocaron la puerta. Era Mercedes, mi cocinera de toda la vida. La única persona en esa casa que me ha visto llorar, reír y gritar sin filtro. Su cara estaba tensa. Me pidió hablar conmigo en privado. Supe, sin preguntarlo, que traía algo importante. Bajamos discretamente a la cocina de servicio. Cerró la puerta y bajó la voz como si alguien pudiera escucharnos. Me dijo que no sabía si debía contarme, pero que ya no podía quedarse callada. Que hacía días había escuchado a Antonella hablar por teléfono, en italiano, desde la despensa. Que pensaba que estaba sola. Que Mercedes entró por accidente y alcanzó a oír parte de la conversación. Dijo que todo iba saliendo como habían planeado, que muy pronto sería suyo, que yo ya estaba fuera. Sentí un latigazo en el pecho. Mercedes se disculpó por no decirlo antes. Tenía miedo. La abracé. No por cariño, aunque la quiero mucho. La abracé porque necesitaba tocar algo que no me lastimara. Algo que todavía fuera mío. Mercedes me apretó con fuerza. Me dijo que no confiaba en nadie más. Que había guardado silencio porque temía por su trabajo, pero que cuando supo que yo había desaparecido durante la boda, entendió que algo grave pasaba. Le pregunté si recordaba el nombre del hombre con el que hablaba. Dijo que no. Solo que lo llamaba Caro. Y que él le hablaba como si ya fueran pareja. Mercedes me miró con ojos temblorosos. Señora, yo creo que su nuera no la quiere ver viva. Subí a mi habitación con los ojos secos. Ya no tenía lágrimas. Solo una furia contenida que me recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. Saqué de la caja fuerte un cuaderno donde siempre anotaba mis cosas importantes. Escribí todo lo que Mercedes me dijo, con fechas, nombres, palabras clave. No podía seguir confiando solo en la memoria. Necesitaba tener cada paso documentado, cada pista guardada. Me sentí como en los viejos tiempos,
cuando investigaba operaciones dudosas de los socios de mi esposo sin que lo supiera. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Pero esta vez, era personal. Llamé a Guillermo. Le pedí que mandara traducir discretamente la nota, letra por alguien que pudiera comparar caligrafías. Él no hizo preguntas. Solo dijo, «Lo haré». Colgué y miré el techo. No era miedo lo que sentía. Era determinación. Me habían querido sacar de mi propia historia. Me habían escrito un final sin preguntarme. Pero no sabían que yo todavía tenía tinta. Y si querían guerra silenciosa, yo ya había librado varias. Esta sería una más. Pero con un detalle, esta vez, tenía una motivación distinta. Iban por mi hijo. Y eso, no se perdona. Al día siguiente, bajé a desayunar como si nada. Vestida con una bata nueva de seda azul, perfumada, peinada. Saludé a Antonella con una sonrisa elegante, como si no supiera nada. Ella fingió sorpresa al verme tan tranquila. Me ofreció jugo de naranja. Le agradecí. El desayuno se sirvió sobre la vajilla de porcelana alemana que tanto cuidaba. Todo lucía perfecto. Todo sabía a veneno. Ella hablaba con tono dulce, preguntando si ya me sentía mejor. Me limité a decirle que sí, que necesitaba unos días de retiro. Nada más. Pero por dentro, yo ya estaba tomando medidas. La estaba mirando con otros ojos. Mercedes me miró desde la cocina. Nos entendimos con un solo gesto. Ella sabía lo que yo estaba haciendo. Y yo también sabía lo que tenía que hacer. Ya no era cuestión de intuición. Era una confirmación. Ya no estaba buscando pistas. Estaba construyendo un caso. Y si algo me enseñó la vida entre empresarios es que uno no muestra la jugada, hasta que ya no hay escapatoria. La casa de campo no era solo una propiedad más del portafolio familiar. Era nuestro lugar sagrado. Ahí pasábamos las navidades, las crisis, los silencios. Después de que mi esposo murió, me refugié varias veces entre esas paredes de piedra, con aroma a madera vieja y bugambilias. Decidí ir sola, sin anunciarlo. No confiaba ni en el aire. La hacienda estaba intacta, tal como la dejé meses atrás. Muebles antiguos, tapetes persas, candelabros con polvo de tiempo. Pero había algo en el ambiente que sentí distinto. No sabría decir qué. Un presentimiento, tal vez. Como si lo que buscaba estuviera por revelarse. Subí al despacho de mi marido. Nadie más entraba ahí. Ni siquiera mi hijo, por respeto. Era un espacio detenido en el tiempo, con cortinas gruesas y un olor a cuero mezclado con tabaco. Me senté en su sillón, observando los cuadros, las fotos, los libros. Sentí su ausencia como una presencia. Como si aún me observara desde algún rincón, esperando que tomara la decisión correcta. Recordé que él solía guardar sus documentos más delicados detrás del cuadro de Miró que colgaba sobre la chimenea. Me levanté, moví el cuadro con cuidado, y ahí estaba. La pequeña caja de acero que nadie más conocía. Busqué la llave en el cajón del escritorio. La encontré envuelta en una cinta de terciopelo azul, junto a un par de gemelos que él usaba en reuniones importantes. Mis manos temblaban al meter la llave. El clic seco del mecanismo me pareció un disparo. Abrí el cofre. Dentro había varios sobresellados, carpetas y un par de discos duros. Todo bien ordenado, con etiquetas escritas por él. Saqué los documentos uno por uno. Algunos eran antiguos, balances de hace más de 10 años. Pero otros eran recientes. Demasiado recientes para estar ahí sin razón. Empecé a leer. Contratos firmados con empresas extranjeras, transferencias autorizadas por poder legal, documentos donde el nombre de Antonella aparecía como beneficiaria secundaria en caso de muerte. Casi se me cae el papel de las manos. Ahí estaba. Lo que yo temía. Lo que sospechaba.
Y no eran solo firmas de mi hijo. Había otros nombres. Nombres que reconocía. Gente de confianza. Gente que compartió mesa conmigo más de una vez. No sabía si mi esposo los había incluido por error o si él también fue engañado. Pero el hilo ya estaba suelto. Y ahora me tocaba seguirlo. Le tomé fotos a todo con mi celular. Guardé los originales de nuevo, sellé la caja y devolví el cuadro a su sitio. Salí del despacho sin mirar atrás. Esa tarde no comí. No podía. El estómago se me hizo nudo. Caminé por los jardines, con los brazos cruzados, repasando cada dato. Me ardía la cabeza de tanto pensar. Necesitaba que Guillermo los analizara, que confirmara si esos documentos tenían validez legal o si se trataba de algo fabricado. Pero algo dentro de mí me decía que eran auténticos, porque lo que se hace con calma y tiempo no deja huellas torpes. Esa noche me quedé en la hacienda. Encendí la chimenea, me serví un brandy y me envolví en una manta gruesa. El fuego crujía como si también quisiera hablar. Sentí que mi esposo me acompañaba en ese silencio. Cerré los ojos y pensé en todo lo que habíamos levantado juntos. En los días de lucha, de carencias, de decisiones difíciles. Y luego pensé en Antonella, firmando papeles con una sonrisa. Pensé en León, fingiendo admiración mientras planeaba robarme lo único que me quedaba, mi legado. Me juré que no se los iba a entregar sin pelea. No sin dejarles claro quién soy. Al día siguiente, salí temprano. La mañana estaba fría, con niebla baja cubriendo los senderos. Subí al auto y llamé a Guillermo en cuanto tuve señal. Le pedí que me esperara en su oficina. No le di detalles por teléfono. Colgué y puse música clásica a bajo volumen. Tenía que mantener la mente fría. Sabía que los próximos días serían decisivos. Que ya no era solo cuestión de sospechas. Ahora tenía papeles. Pruebas. Firmas. Y aunque me doliera saber que mi hijo también estaba firmando mi muerte simbólica, no pensaba detenerme. Ni por él. Ni por nadie. De camino, pasé por una pastelería que solía visitar con mi esposo. Compré un panqué de limón, como si ese gesto me anclara a algo real. A algo bueno. A veces, cuando todo se tambalea, un sabor conocido puede salvarte del colapso. Lo comí sola, en el coche, mientras la ciudad comenzaba a moverse. La gente iba y venía, ajena al drama que yo estaba viviendo. Me pregunté si alguien más, entre toda esa gente, estaba siendo traicionado con esa clase de elegancia envenenada. Lo dudé. Esta traición era fina, silenciosa, escrita en contratos y sellada con copas de vino caro. Recibí la invitación con una frase sencilla: cena privada. Solo familia. Venía escrita a mano, con la caligrafía de Antonella, y acompañada de una caja de macarons franceses que claramente no había elegido ella. Era una cortesía vacía. Una manera de decirme: ven, pero compórtate. Sonreí sola al leerla. Porque si algo no iba a hacer esa noche, era comportarme. La cita era en la mansión, en el comedor principal, ese donde celebrábamos cumpleaños, compromisos y acuerdos importantes. Una mesa de más de 10 metros, con sillas tapizadas en terciopelo bordado y vajilla de colección. El escenario ideal para una mentira bien montada. Pasé todo el día preparando el gesto, no el discurso. No iba a llegar con gritos ni con papeles en la mano. Eso lo hace la gente desesperada. Yo iba a entrar con presencia. Con estrategia. Elegí un vestido rojo oscuro, de esos que solo usé en veladas diplomáticas. Me maquillé con calma. Ojos marcados, labios sobrios, joyas mínimas. Me perfumé con mi esencia más antigua. Una que mi hijo conocía desde que era niño. No para manipularlo. Para recordarle. Para activar algo en el que quizá todavía no se había borrado del todo. No era venganza. Era memoria. Llegué puntual. Como siempre. Mi auto cruzó la reja de hierro forjado mientras los focos del jardín se encendían poco a poco. La casa brillaba por fuera, impecable como en una postal. Pero por dentro, sabía que algo se estaba pudriendo. Entré por la puerta principal. Antonella fue la primera en recibirme.
Me abrazó con ese calor falso que ya no podía disimular. Dijo que estaba feliz de que estuviera ahí, que todos me habían extrañado. Yo sonreí y respondí que el placer era mío. La vi de cerca. Su mirada estaba nerviosa, aunque su voz sonara dulce. Sabía que algo no le cerraba. Mi hijo bajó por las escaleras de mármol segundos después. Traía una camisa blanca de lino y ese gesto cansado que ya no lograba ocultar. Me abrazó con menos fuerza que antes. Me dijo que esperaba que todo estuviera bien. Le dije que sí, que todo estaba perfectamente claro. Él no entendió el tono. Oh sí, pero prefirió ignorarlo. Nos sentamos todos en la mesa. Había otros invitados cercanos, su tío político, una prima de Antonella y 2 socios menores de la constructora. Todos bien vestidos, todos hablando de banalidades. Yo observaba. Medía. Escuchaba más lo que no decían. Durante la entrada, foie gras con higos caramelizados, Antonella se reía más de la cuenta. Jugaba con su copa de vino, miraba de reojo a León, que también estaba ahí, con su traje a medida y esa actitud sobrada que ya no se molestaba en ocultar. Me hablaban con educación, con un respeto hueco. Sabían que algo se había movido, que yo ya no era la sombra ausente, que había vuelto, pero no sabían hasta qué punto. Me mantenía tranquila, haciendo preguntas sencillas, como si no supiera todo lo que sabía. No por cobardía, por control. El segundo plato llegó, filete en reducción de vino tinto, servido sobre platos con borde de oro. Todo perfecto. Todo diseñado para distraer. Pero yo ya no me distraía. No con eso. A medio brindis, mi hijo me miró. Fue un segundo, pero me bastó. Había duda en sus ojos. Inseguridad. Como si ya no estuviera seguro de a quien tenía al lado. Esa grieta, por pequeña que fuera, era suficiente. No necesitaba más para colarme por ahí y devolverle la verdad. Pero no esa noche. Esa noche solo había ido a observar. A confirmar. A estudiar el terreno antes de hacer el primer disparo. La cena terminó entre brindis y risas suaves. Antonella propuso una foto familiar. Todos posamos. Yo también. Sabía que esa imagen saldría en las redes al día siguiente como prueba de unidad. ¡Qué bueno! Más alto sería el golpe cuando todo se revelara. Me despedí sin prisa, sin frases de efecto. Solo con una sonrisa. León me sostuvo la mirada más de la cuenta. Me pareció que intentaba adivinar qué tanto sabía. No se lo iba a decir. Porque los enemigos elegantes se derrotan en silencio. Y en silencio me fui, dejando en esa casa la certeza de que algo grande se acercaba. Al llegar a casa, me quité los tacones con un suspiro largo. Me serví una copa de vino, esta vez sin brindar. Me senté frente a la ventana abierta, dejando que el aire fresco me despeinara el alma. Ya no tenía miedo. Ni dudas. Solo un propósito claro. Ellos habían jugado su mano creyendo que yo no volvería. Que me había rendido. Que la madre, la esposa, la empresaria, ya estaba enterrada. Pero no. Estaba viva. Más viva que nunca. Y lista. Porque cuando una mujer que ha construido imperios decide pelear, no lo hace para herir. Lo hace para poner las cosas en su lugar. El momento llegó antes de lo que pensé. No porque yo lo apurara, sino porque la verdad ya no cabía en mi pecho. Había dormido mal las noches previas. Tenía los párpados pesados y la espalda entumida de tanto sostener el silencio. Guardar la compostura también cansa. Pero ese día, al despertar, supe que era ahora. No por mí. Por mi hijo. Por la historia que estábamos a punto de perder. Decidí que la cena del sábado sería el escenario perfecto. La familia completa estaría ahí. Socios, cuñados, esos aduladores que siempre aparecen cuando huelen poder. Todos serían testigos. Y ninguno lo olvidaría. Elegí vestirme como se visten las mujeres que no necesitan hablar para imponer presencia. Negro. Sencillo. Impecable. Un anillo de ónix en la mano derecha y los labios delineados con precisión quirúrgica. Me recogí el cabello. No para parecer más joven,
sino para dejar el rostro descubierto. Que me vieran. Que no pudieran decir después que no sabían. Al llegar a la casa, todo estaba montado con esa perfección mecánica que Antonella adoraba. Candelabros encendidos, flores blancas en jarrones de murano, copas altas y música de piano de fondo. Una escena diseñada para distraer. Pero yo ya no me distraía. Los saludé a todos con cortesía. No más. No menos. Mi hijo parecía más cansado que la vez anterior. Sus ojos ya no brillaban con la misma firmeza. Algo en él se estaba resquebrajando. Y aunque no lo sabía, estaba por romperse del todo. Nos sentamos. La cena comenzó con charlas suaves, brindis, chismes elegantes. Nadie notaba nada. O eso querían creer. Yo esperaba. Como quien aguarda el último movimiento en una partida que ya tiene ganada. Toqué el borde de mi copa con los dedos, sentí el cristal vibrar. Un recuerdo me atravesó, la primera vez que lo abracé al nacer. Tan pequeño, tan mío. Y ahora, tan lejos. Esperé a que trajeran el postre. Esperé a que todos estuvieran relajados. Esperé a que los tenedores descansaran en los platos. Luego me levanté. Nadie entendió. Algunos pensaron que iba a brindar. Antonella sonrió. León cruzó los brazos con esa suficiencia que da la soberbia. Mi hijo me miró confundido. Solo voy a leer algo, dije. Saqué de mi bolso una hoja doblada con cuidado. La misma. La nota. Esto cayó del ramo de la novia, el día de su boda, comencé. Silencio. Todos se congelaron. Nadie se movía. Nadie respiraba. Y yo, con la voz firme, leí cada palabra. No olvides que eres mía, pase lo que pase. La próxima etapa está cerca. Después de la ceremonia, me libraré de la vieja y tú serás la nueva heredera de todas las empresas. Nadie dijo nada. Pero no hacía falta. La culpa entró antes que las palabras. Antonella se puso pálida. León perdió el color del rostro. Mi hijo miró a ambos como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué es esto?, murmuró. Antonella intentó hablar, pero su voz se quebró. León se levantó. Esto es un juego enfermo, dijo. Pero ya era tarde. La verdad se había soltado. Y yo no pensaba recogerla. Saqué otra hoja. Un documento con firmas. Transferencias. Las pruebas. Las fui dejando una por una sobre la mesa. Como platos calientes. Como bombas. Mi hijo no las tocaba. Solo las veía. Como si necesitara que alguien más dijera que eran reales. Pero no había nadie. Solo estábamos nosotros. Y las mentiras que ahora ya no podían esconderse. Antonella lloró. León intentó irse. Pero no pudo. Porque cuando giró hacia la puerta, la policía ya estaba entrando. Uniformes, órdenes, silencio. El ruido de las esposas al cerrarse fue el único sonido que rompió el aire. Me quedé de pie, observando todo como si estuviera viendo una escena ajena. Mi hijo me miró. Sus labios temblaban. Quiso hablar, pero no le salían las palabras. Se levantó despacio, me abrazó como cuando era niño. Mamá, mamá, perdóname, murmuró. Y ahí, en ese instante, sentí que el alma se me partía. No de dolor, de alivio. Porque al fin, me había creído. Pero ese abrazo ya no era el mismo. Era nuevo. Era triste. Era una disculpa por todo lo que no quiso ver. Y yo lo acepté. No porque no me doliera, sino porque era mi hijo. Y a veces, el amor se repara en silencio. Regresé sola a casa esa noche. No había triunfo. No había victoria. Había verdad. Cruda. Dolorosa. Justa. Me quité el vestido con cuidado, como si todavía estuviera cargando todo lo que viví. Me miré en el espejo. No era la misma. Pero tampoco era menos. Era una mujer que había atravesado el desprecio, la traición y el silencio, y aún así estaba ahí. De pie. No dije nada. No lloré. No grité.
Solo me preparé un té y me senté frente a la ventana, con la ciudad dormida al fondo. La paz no hace ruido. Pero cuando llega, se siente como un descanso largo en el pecho. ¿Y tú? ¿Has tenido que exponer una verdad dolorosa frente a quienes alguna vez te amaron? Pasaron 2 días antes de que él tocara a mi puerta. No llamó. No escribió. Solo llegó. Yo estaba en bata, tomando café frente al ventanal, con el cielo gris cubriendo toda la bahía. No lo esperaba, pero tampoco me sorprendió. El tipo de dolor que había visto en sus ojos no desaparece fácil. Escuché el timbre y no me moví. Dejé que sonara 2 veces. Después fui, despacio, como quien camina sobre cristales. Cuando abrí, ahí estaba. De traje, sin corbata. Ojeroso. Ojos húmedos. No dijo nada. Solo me miró como si no supiera por dónde empezar. Lo invité a pasar con un gesto. No era el momento de hablar. No todavía. Nos sentamos en la sala. Todo estaba en silencio. Ni música, ni televisión, ni ruidos de la calle. Solo los dos. Madre e hijo. Con un océano de heridas entre nosotros. Él me pidió perdón. Con la voz entrecortada, con los hombros hundidos. Dijo que se sentía un idiota. Que no podía creer lo que había estado frente a sus ojos todo ese tiempo. Me habló de las noches que pasó con Antonella creyendo que había encontrado un hogar. De cómo lo había manipulado, seducido, aislado. Le temblaban las manos. Nunca lo había visto así. Nunca. Pero por más que lo sentí sincero, algo dentro de mí ya no era lo mismo. Le toqué la mano. No como antes. Ya no con esa ternura automática. Fue un gesto lento, medido, casi ceremonial. Él bajó la cabeza, como si no mereciera ni eso. Me dijo que lo que más le dolía no era haber caído en la trampa, sino haber dudado de mí. Haberme mirado con desprecio. Haber creído, por un instante, que yo era la que estaba mal. Yo no respondí. Solo lo escuché. Porque hay cosas que ni el perdón limpia. No es rencor. Es la cicatriz. Esa que no duele, pero ahí está. Esa que te recuerda que el amor sin respeto no vale nada. Me pidió quedarse unos días en casa. Le dije que sí, pero que no era su casa. No aún. Que necesitábamos reconstruir algo. Desde el piso. Sin atajos. Sin frases bonitas. Me agradeció, bajando la mirada. No me abrazó. No me lo pidió. Tal vez supo que ese tipo de abrazos ya no eran posibles. No todavía. Tal vez entendió que no se trata de pedir permiso para volver. Se trata de merecerlo. Puse una sábana limpia en la recámara de huéspedes. Le dejé una toalla doblada y una vela encendida, como cuando era niño y tenía miedo a la oscuridad. Dormiríamos bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. Esa noche no cenamos juntos. Él dijo que no tenía hambre. Yo tampoco. Pero igual me serví un plato pequeño de sopa de verduras, en la vajilla blanca de borde dorado. Comer sola no me dolía. Ya me había acostumbrado. Lo que me dolía era saber que él, allá dentro, estaba con el alma hecha pedazos. Y que no podía hacer nada por recoger esos trozos. Porque no eran míos. Porque no los rompí yo. Me fui a dormir con una mezcla extraña de alivio y tristeza. El tipo de sensación que solo se tiene después de un terremoto. Cuando sabes que sobreviviste, pero no sabes si aún queda algo en pie. A la mañana siguiente, lo encontré en la terraza, tomando café con los ojos perdidos en el horizonte. Se veía más tranquilo. Me saludó con un buenos días que parecía pesado. Le serví pan con mantequilla. Comimos sin hablar mucho. De vez en cuando me miraba como queriendo decir más. Pero no lo hacía. Y yo no lo forzaba. Porque el amor, cuando ha sido roto, necesita espacios. Y silencios. Después me pidió acompañarme a la oficina central, a revisar algunos documentos que quería entender mejor. Asentí. Era el primer paso. Uno pequeño, pero propio. Lo llevé en silencio por el edificio que algún día fue suyo por derecho y ahora tendría que volver a ganarse. Saludó a los empleados.
Algunos lo miraban con lástima, otros con respeto. Yo lo dejé entrar solo al despacho. Tenía que enfrentarse a todo sin mi sombra. Porque así como se equivocó solo, también tenía que aprender solo. No por castigo, por dignidad, mía y suya. Pasaron horas. Yo lo esperé en el auto, leyendo papeles. Cuando volvió, no dijo mucho. Solo subió. Su rostro estaba pálido, pero también diferente, como si hubiera visto por fin el tamaño de la grieta que había provocado. Esa noche, antes de dormir, tocó a mi puerta. Me dejó una carta. No la abrí de inmediato. Esperé a estar sola. Sentada en mi cama, con la lámpara encendida, la leí entera. No decía nada que no supiera ya. Pero sus palabras eran las de un hijo que por fin entendió que una madre no es perfecta, pero tampoco se traiciona así. Lloré. No por él. Por mí. Por lo que tardó en volver. Por lo que no se va a poder recuperar. Porque hay cosas que, aunque se perdonen, ya no se pueden volver a construir igual. Y eso también es amor. Amor con límites. No es lo mismo perder una casa, una joya, una herencia, que ver pudrirse un imperio desde adentro. Lo que construimos en 40 años, con contratos limpios, inversiones a largo plazo, alianzas ganadas con inteligencia, se estaba desmoronando en cuestión de semanas. Y no por culpa de la economía, ni de la competencia. Por dentro. Por alguien que usó una sonrisa y una cama para colarse en lo más sagrado. Guillermo me había advertido que revisaríamos los libros, pero nada me preparó para lo que encontramos. Y lo más cruel, todo parecía perfectamente legal. Como si ella hubiera tenido un maestro. La auditoría no fue pública. No aún. Contratamos a una firma de confianza, discreta y feroz. Y lo primero que saltó fue el desvío de fondos desde la Fundación Hidalgo, la misma que yo creé para becar niñas en situación de riesgo. El dinero fue redirigido a una cuenta en Luxemburgo. Regalos de boda, decía una nota interna firmada por uno de los contadores. Regalos. Eran más de $300.000. Fondos de caridad usados para comprar relojes suizos, bolsos de diseñador y boletos de avión en primera clase. Me ardían los ojos de solo ver las facturas. El corazón se me revolvió. Porque más allá de la traición personal, estaba la humillación pública. ¿Qué iban a decir cuando esto saliera? Que yo lo permití. Que me hice la ciega. Que la matriarca ya no manda. Me sentí expuesta. Vulnerable. No por lo que hicieron, sino por lo que yo no vi venir. El auditor jefe, un hombre joven con modales impecables, me miró con respeto. Señora, hay patrones que se repiten. Operaciones trianguladas. Proveedores falsos. Nombres que se repiten en distintas áreas del holding. Yo solo asentía. No necesitaba más. Era un robo elegante, disfrazado de modernización. Le pedí a mi hijo que se sentara conmigo frente a esos informes. No para culparlo. Para que viera con sus propios ojos lo que su silencio permitió. Él leyó cada página con el rostro endurecido. No dijo nada hasta el final. Y cuando habló, su voz temblaba. Ella me preguntaba cosas. Decía que quería aprender. Yo le di acceso porque confiaba. Lo abracé sin dramatismo. Porque aunque me dolía su ingenuidad, también lo entendía. ¿Cuántas veces no me pasó a mí? La diferencia era que yo ya no podía permitirme errores. No a esta edad. No con lo que estábamos por perder. Ese mismo día convoqué a una reunión de emergencia con los directivos. En mi oficina, con las puertas cerradas y el aire acondicionado al máximo. Todos sabían que algo grave pasaba. Ninguno preguntó. Solo esperaron. Les mostré un resumen. Las pruebas clave. Sus rostros fueron cambiando, uno a uno, como si les bajaran la sangre. Algunos estaban involucrados por omisión, otros por cobardía. Les hablé sin levantar la voz, sin amenazas. Solo claridad. Esto se limpia o se acaba. Y si se acaba, será con nombres, apellidos y consecuencias. Nadie respondió. Pero todos entendieron que ya no había margen de error.
Esa noche regresé al departamento con la espalda tensa. Me metí a la tina con agua caliente, lavanda y sal de Epsom. Me dolía todo el cuerpo. No por la edad, por la carga. Por haber estado años sosteniendo algo que otros aprovecharon para llenarse los bolsillos. Pensé en mi esposo, en su manera firme de negociar, en sus silencios llenos de estrategia. Nunca confíes en quien no tenga nada que perder, solía decir. Y yo, en algún punto, olvidé eso. Abrí la puerta a gente hambrienta de poder. Y cuando eso pasa, no se conforman con una parte. Quieren todo, aunque tengan que destruirlo. Mi hijo vino a verme después de cenar. Traía cara de derrota. Me dijo que sentía vergüenza. Le contesté que el perdón no sirve sin responsabilidad. Que si quería reparar algo, tenía que aprender. Estudiar. Volver a la empresa desde abajo. Empieza por limpiar los nombres de las fundaciones. Haz que vuelva el dinero. Busca a las niñas que ya no reciben beca. Él asintió. Sin promesas. Sin discursos. Solo asentó con la cabeza. Y en ese gesto vi algo nuevo. Humildad. No sumisión. Humildad de la buena. Esa que nace cuando entiendes el daño. Y no necesitas que nadie te lo grite. Me dormí tarde, repasando cada firma, cada documento, cada rastro de lo que habían tocado. Era más grande de lo que pensábamos. Y yo sabía que eso apenas comenzaba. Porque limpiar un imperio es más difícil que levantarlo. Sobre todo cuando el lodo viene disfrazado de perfume caro. Pero también sabía algo. Yo no iba a parar. Porque esto no era solo por mí. Era por todo lo que represento. Por todas las mujeres que han construido con las manos mientras otros les roban desde la sombra. Y si creían que ya estaba vieja para pelear, estaban a punto de conocer mi mejor versión. El día de la votación amaneció nublado. No llovía, pero el cielo parecía contener la respiración, igual que yo. Me desperté antes del amanecer, con la certeza de que no podía improvisar nada. Cada palabra, cada mirada, cada silencio contaría. Me vestí como quien va a la guerra. Traje sastre color grafito, blusa de seda blanca, perlas discretas, tacones firmes. Nada demasiado ostentoso. Solo lo necesario para recordar quién soy. No era un regreso. Era una reclamación. Habían tocado mi apellido, mi legado, mi esfuerzo. Y eso no se perdona con flores ni disculpas. Se enfrenta. En la mesa. Con votos. Y con cabeza fría. Llegué al edificio antes que todos. El guardia me saludó con un respeto que no supe si era nuevo o recién recuperado. Subí sola al piso 31, donde desde hace años se toman las decisiones que mueven millones. El salón de juntas estaba impecable. Mesa larga de mármol negro, sillas tapizadas en piel, cafetera encendida, agua servida en botellas de cristal. Lo mismo de siempre. Pero nada era igual. Me senté en mi lugar. En el centro. Como antes. Como debe ser. Sentí un leve temblor en las manos, pero lo oculté bajo la mesa. No era miedo. Era memoria corporal. Esa que te avisa cuando estás a punto de recuperar lo que te pertenece. Los miembros del consejo fueron llegando uno a uno. Algunos evitaban mi mirada. Otros sonreían con prudencia. Ninguno estaba tranquilo. Sabían que el escándalo de las últimas semanas no iba a ser fácil de enterrar. Guillermo también estaba ahí. De pie. Silencioso. Con un sobre en la mano. Dentro había toda la documentación que demostraba los desfalcos, los contratos turbios, las firmas comprometedoras. Nadie los discutía. Solo los ignoraban. Hasta hoy. Me aclaré la garganta y hablé con voz clara. Sin rodeos. Hoy se define si esta empresa tiene memoria o se convierte en otra historia de corrupción maquillada de éxito. Las reglas eran simples. Votar para renovar el liderazgo del grupo directivo. Había dos opciones: mantener al comité actual, el mismo que permitió que Antonella se metiera hasta la médula del negocio, o regresar a una presidencia única. Una que diera cara. Que asumiera. Que limpiara. No mencioné mi nombre. No hacía falta.
Ellos sabían. Uno por uno, los votos fueron dándose en voz alta. Algunos titubeaban. Otros lo hicieron con firmeza. A mitad del proceso, el conteo estaba empatado. Mi corazón latía lento, pero fuerte, como si supiera que el último voto no venía de donde todos pensaban. Faltaba uno. El más joven del consejo. Hijo de un viejo socio de mi esposo. Siempre me había parecido tibio, inseguro, manejable. Pero esa mañana, cuando se puso de pie, lo vi distinto. Sostuvo la mirada de los presentes, respiró profundo y dijo mi nombre. Sin dudar. Sin temblar. Mi voto es por Carmen Elvira Hidalgo. El silencio fue absoluto. Todos voltearon a verme. Yo no me moví. Solo asentí. La decisión estaba tomada. No hubo aplausos. No los necesitaba. El poder, cuando es legítimo, no hace ruido. Pesa. Se siente. Se impone. Le agradecí con una leve inclinación de cabeza. Después me puse de pie y volví a hablar. Esta vez, con menos voz, pero con más peso. Hoy no celebramos. Hoy limpiamos. Y quien no quiera ser parte de esta limpieza, que tenga la dignidad de irse antes de que lo saquemos. Nadie respondió. Nadie se levantó. Se quedaron ahí, inmóviles. Porque sabían que no estaba hablando al aire. Que ya no era la señora amable de antes. Que esta versión mía ya no pedía permiso para existir. Me quedé unos minutos más, dando instrucciones claras, asignando tareas, pidiendo auditorías independientes. Ya no se trataba de controlar. Se trataba de sanar. Esa tarde comí sola en el restaurante del piso 34. Vista panorámica de la ciudad, copa de vino blanco, ensalada de salmón. Me sentía vacía, pero firme. Como si mi cuerpo todavía estuviera procesando lo que acababa de lograr. Miré desde la ventana y pensé en todo lo que perdí para volver a ese lugar. No solo dinero. Perdí inocencias. Vínculos. Partes de mí que no van a regresar. Pero lo que gané es más grande. Es paz. Es orden. Es volver a sentarme en la mesa donde yo misma tallé las primeras piedras. No para controlar. Para recordarles a todos que sigo viva. Y que nadie me borra tan fácil. Regresé al departamento al atardecer. Me quité los tacones, encendí una vela de sándalo y me recosté en el sofá con los pies sobre la mesita de mármol. Cerré los ojos. Sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque entendí algo. No todos los regresos necesitan aplausos. Algunos solo necesitan justicia. Y hoy, yo la había conseguido. Sin escándalo. Sin rebajarme. Con documentos, con estrategia y con la voz de alguien que se sabe dueña de su historia. Esa es la verdadera victoria. No la que celebran todos. La que tú te mereces y te cobras en silencio. Me tomó más de una semana empacar lo que realmente quería llevar conmigo. No ropa. No joyas. No documentos. Elegí cosas pequeñas. Un pañuelo que me bordó mi madre, un perfume que casi nadie soporta pero que a mí me recuerda quién soy, y una libreta de tapas duras donde escribí, a lo largo de los años, las verdades que nadie quiso oír. No me iba por impulso. Me iba porque ya no tenía más que demostrar. Había recuperado lo que me pertenecía. Había dicho lo que tenía que decir. Pero ahora necesitaba silencio. Uno que no me tragara. Uno que me abrazara. El yate estaba atracado en una marina privada, entre barcos de empresarios, diplomáticos y herederos que creían saber lo que es el poder. Era blanco, largo, moderno. Elegante sin pretensiones. Lo mandé a nombrar con el nombre de mi madre, Renata. Porque si algo me mantuvo de pie en medio de tanto engaño, fue ella. Subí sin mirar atrás. El capitán me saludó con respeto. Yo llevaba lentes oscuros, un vestido de lino blanco y un sombrero ancho que me cubría media cara. No era por vanidad. Era por protección. No del sol. De las miradas. De los juicios. De los que se quedaron preguntando por qué me fui. El interior del yate era cálido, hecho con maderas claras,
cojines gruesos y cristales que dejaban pasar la luz sin herirla. Nada ostentoso, pero sí pulcro. Armónico. Como un santuario. Caminé descalza por el pasillo central y me senté en la cabina principal. Desde ahí se veía todo el mar abierto. Azul profundo. Vivo. Infinito. La ciudad quedaba atrás, entre neblina y cemento. Cerré los ojos y respiré. No con la prisa de quien escapa, sino con la calma de quien se despide en paz. Porque sí, me dolió irme. Pero me hubiera dolido más quedarme entre ruinas disfrazadas de éxito. Mi hijo lo entendió. No con palabras. Con actos. Me ayudó a organizar los últimos detalles del viaje. Me abrazó en silencio en el muelle. No me pidió que me quedara. Tampoco prometió nada. Solo me dijo que iba a trabajar para merecer su lugar. Le creí. No porque me lo jurara. Porque lo vi en su forma de caminar. Más lento. Más consciente. Más digno. Eso era suficiente. Lo demás, el tiempo lo diría. No necesitaba garantías. Necesitaba libertad. Y después de todo lo que viví, aprendí que la libertad no se grita. Se vive. Se construye. Se honra. Llevaba conmigo una copia de la carta. La original la guardé en una caja fuerte, donde ya no me duele. Porque sí, esa nota fue la daga. Pero también fue la llave. A veces lo que más te hiere es lo que te abre la puerta para salvarte. Nadie más supo lo que sentí ese día en la iglesia, cuando recogí ese papel entre flores. Nadie más escuchó el sonido seco de mi corazón quebrándose en silencio. Pero ahora lo sabía yo. Y con eso bastaba. No necesitaba justicia divina. Ni escándalo mediático. Solo necesitaba mi lugar. Y el mar me lo estaba devolviendo, metro a metro. El motor encendió y el yate comenzó a alejarse del muelle. Sentí una presión en el pecho. No de angustia. De liberación. Como si cada metro de distancia me quitara un gramo de dolor. Las olas golpeaban suaves. El viento soplaba con ritmo. Todo estaba vivo. Todo era nuevo. Incluso yo. No tomé fotos. No grabé vídeos. Quise que ese momento fuera solo mío. Sin filtros. Sin testigos. Porque hay días en los que una mujer no necesita que la vean. Necesita verse. Y ahí, en medio del mar, yo por fin me vi. Con cicatrices, sí. Pero entera. Capaz. Dueña de mí. Abrí un libro que llevaba tiempo sin terminar. No avancé más de 2 páginas. Cerré los ojos y dejé que el vaivén me arrullara. Pensé en todas las veces que me dijeron cállate, espera, no es para tanto. Pensé en todas las veces que yo misma me dije lo mismo. ¡Qué tristeza! Cuánto tiempo perdido intentando encajar en moldes que no estaban hechos para mí. Qué absurdo callarse por miedo a perder, cuando ya lo había perdido todo antes. Ahora no tenía miedo. Y aunque el futuro fuera incierto, tenía algo que nadie me podía quitar, la paz de haberme creído a tiempo. La tarde cayó sin prisa. El cielo se pintó de rosa, naranja y azul, como si el universo también quisiera despedirse de algo. No lloré. Ya no. Las lágrimas se me habían secado la noche en que leí esa nota en voz alta. Lo que quedaba ahora era otra cosa. Algo más sereno. Más sabio. Más mío. Mañana despertaré en otro país. En otra costa. Con otro idioma en el aire. Pero conmigo. Entera. Firme. Luminosa. Y aunque me haya ido, no me fui rota. Me fui lista para empezar otra historia. Una que esta vez nadie más va a escribir por mí. Desperté con la luz del sol filtrándose entre las cortinas de lino. El barco ya no se movía. Estábamos anclados frente a una isla pequeña, de casas blancas y tejados terracota. No escuchaba ruido de motores, ni teléfonos, ni voces que quisieran decirme qué hacer. Solo el sonido del mar, golpeando con suavidad la madera. Me levanté sin prisa. Mis pies tocaron el piso frío del camarote y sentí que esa era mi primera mañana libre en décadas. Ni como madre. Ni como esposa. Ni como empresaria.
solo como mujer. Y eso era todo lo que quería ser. Preparé un café con cardamomo, como me enseñó mi abuela. Lo serví en una taza de porcelana que había traído de casa, una de las pocas cosas frágiles que decidí llevar. Me senté frente al ventanal, con las piernas cruzadas, mirando el horizonte sin buscar nada. No tenía que correr, ni revisar estados financieros, ni fingir sonrisas para no incomodar a nadie. El mundo, por primera vez, no me exigía nada. No tenía certezas, pero tampoco cargas. Y aunque no sabía lo que venía, ya no sentía miedo. Porque entendí que el miedo no viene de lo desconocido. Viene de no escucharte a tiempo. Fui al baño, aún en silencio, y me enfrenté al espejo ovalado que colgaba sobre el lavamanos de mármol claro. Me miré. De verdad. Sin maquillaje. Sin peinar. Sin luces favorables. Solo yo. Mi cara, mis arrugas, mis marcas, mis ojos con menos brillo, pero más verdad. Y me sonreí. No por vanidad, sino porque por primera vez no vi ni a la víctima, ni a la madre herida, ni a la esposa olvidada. Vi a Carmen. Solo a Carmen. Y me caí bien. Me respeté. Me abracé con la mirada. Porque sobreviví a todo sin volverme dura. Sin volverme amarga. Solo, más mía. Guardé la carta de nuevo. No la releí. No hacía falta. Ya no tenía poder sobre mí. Como un recuerdo que una vez dolió, pero que ahora es solo eso, un recordatorio. De lo que se rompe. De lo que se reconstruye. De lo que se aprende a soltar. No le guardo rencor. A ninguno. Porque el rencor amarra. Y yo, ya no quiero cadenas. Solo espacio. Para reír sin culpa. Para caminar sin permiso. Para amar, si se da, pero sin olvidar quién soy. Porque eso fue lo que más me costó recuperar. Mi nombre. Mi historia. Mi derecho a empezar otra vez. Decidí bajar a la playa. No por turismo. Por intuición. Caminé descalza por la arena húmeda, dejando huellas que el mar borraba casi de inmediato. Me pareció justo. Un ciclo que se cerraba. Porque las huellas importantes no se ven en la arena. Se sienten en el alma de quien cruzó por ellas. Cerré los ojos y le di gracias a Dios. No por lo que me quitó, sino por haberme sostenido en lo peor. Por haberme dado fuerza en el silencio. Por no haberme permitido rendirme. Porque hubo noches en las que lo pensé. Pero aquí estoy. No rota. No vencida. Aquí. Volví al barco con la piel caliente del sol. Subí a cubierta y pedí una copa de vino blanco helado. Me la serví yo misma. Me senté en un sillón amplio, con cojines blancos y el vaivén suave del mar bajo mis pies. Pensé en las mujeres como yo. Las que callaron por amor. Las que fueron traicionadas en su propia mesa. Las que criaron hijos que luego olvidaron lo que costó. Las que reconstruyeron sus vidas sin aplausos. Si estás leyendo esto, tú también puedes. Quizás no desde un yate, pero desde tu verdad. Desde donde estés. Porque la dignidad no tiene geografía. Vi el atardecer caer con esa belleza silenciosa que no pide nada. Y supe que no tenía que correr detrás de nada más. No hay imperio más firme que el que construyes dentro de ti. No hay triunfo más grande que mirarte al espejo y no tener que fingir. Hoy empieza otra etapa. No sé cómo será. Pero ya no me importa tener el control. Me basta con tenerme a mí. Y si alguien quiere entrar en esta nueva vida, tendrá que venir limpio. Sin planes ocultos. Sin hambre de poder. Con respeto. Porque yo ya no me vuelvo a entregar a ciegas. Jamás. ¿Tendrías el valor de marcharte de todo lo que construiste cuando descubres que te usaron solo por interés? ¿Serías capaz de soltar el pasado, incluso si eso significa empezar sola, con el corazón en pedazos? ¿Y si hoy te sientes traicionada, desplazada o invisible dentro de tu propia familia? Por favor, no pienses ni por un segundo que ese es tu destino final. Tú no fuiste hecha para mendigar amor. Tú fuiste hecha para sembrar respeto. Has vivido tanto. Has dado tu vida por los demás.
Has sacrificado tus propios sueños por protegerlos de otros. Y aunque te hayan dejado a un lado, aunque el mundo te haya querido reemplazar por alguien más joven o más ambiciosa, la verdad es que tú eres irreemplazable. Eres la base, el alma silenciosa de todo lo que otros hoy disfrutan. Mírate, sigues aquí, firme, resiliente, capaz de empezar de nuevo, aunque sea con el corazón herido. Y si esta historia se parece, aunque sea un poco, a la tuya, quiero que sepas algo. Todavía hay caminos hermosos esperándote. Todavía hay alegría, hay mar abierto, hay paz, para ti. No estás sola. No estás olvidada. Y nunca, nunca, fuiste un error. Tu dignidad sigue intacta. Y nadie, por más astuto o cruel que haya sido, podrá arrebatarte eso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos, y nunca más ignores las señales que la vida te da. A veces, salvarse también es un acto de amor. ¿Esta historia te estremeció? Entonces prepárate, porque lo que una madre descubrió en el celular del esposo de su hija va más allá de cualquier traición. Ella no armó escándalo, no gritó, simplemente empacó su bolso y se fue, pero lo que dejó atrás cambió todo. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Huí de casa de mi hija tras ver los mensajes ocultos de su esposo. Haz clic ahora y descubre por qué, a veces, el silencio de una madre dice más que 1000 gritos. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.